Muy bien, 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos ahora sí en comunicación telefónica con Guadalupe Godoy. Ella es militante en materia de derechos humanos, ha sido abogada de víctimas de represores, fue abogada querellante contra represores en los primeros juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos el primer juicio, el que se hizo en el año 2006 contra Miguel Echecolatz. Fue abogada de Jorge Julio López, y bueno, y ha traído alguna información justamente vinculada a quien es candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, y queríamos conversar con ella un poquito. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos. Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Lucía Nogara. ¿Cómo estás, Juan Martín? Hola, Lucía. Muy bien. Bueno, veíamos que trajiste a colación que Victoria Villarroel, más allá de su apellido, más allá de quién es su padre, quién es su tío, ha tenido alguna participación en lo que es la defensa activa de las personas, como es el caso de Echecolatz, a quien vos trabajaste para que terminara preso en una cárcel común. Así es. Me pareció que era importante generar esta distinción, ¿no?, entre lo que sería muchas veces, bueno, las posturas negacionistas, las opiniones que todo el mundo puede tener respecto de lo sucedido en la última dictadura, de la militancia activa para sostener la impunidad del genocidio. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, mostrar que, al igual que, bueno, que en su momento Cecilia Pando u otros integrantes de los que fueron las organizaciones como Memoria Completa y demás, bueno, ella lo que tiene es efectivamente un rol activo, ¿no? Uh-huh. En estos papeles, que son papeles que están en una causa, digo, porque ahí nos estaban troleando con el tema de dónde había salido esa documentación. Bueno, la documentación está en la causa donde se investiga la desaparición de Jorge Julio López, y tiene que ver justamente con las líneas de investigación que los organismos de derechos humanos planteamos desde su inicio, que era que se investigara qué sectores eran los que querían, qué grupos, qué sectores querían impedir la continuidad de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Ajá. Y en ese contexto, bueno, se investigaron quiénes eran las personas que concurrían al pabellón de Marcos Paz, uh-huh. Más allá de los que eran familiares y que lógicamente concurren, y también en ese mismo sentido, en febrero, marzo, ya no recuerdo, del 2007, se produce un allanamiento al pabellón, en el cual quedan dentro de la causa algunos documentos que estaban relacionados con el juicio contra Echecolatz y menciones directas a López. Por eso queda ese cuaderno, ¿no? Uh-huh. No es que se secuestró todo. Claro, porque recordemos, López desaparece el día anterior a que se conociera la sentencia en la que se lo condena a Echecolatz. Exactamente, el día de los alegatos. Y este cuaderno, que es donde aparece el nombre de ella, es el que Echecolatz utilizó en ese momento como para preparar el juicio. No nos olvidemos que, hasta el pedido del hoy juez federal Ramos Padilla, Echecolatz llegó a ese juicio en libertad, ¿no? Entonces, bueno, en el cuaderno se preparaban cosas tales como en qué hoteles se iba a alojar, en las hojas anteriores está eso, bueno, los hoteles, dónde se iba a alojar Graciela, un escenario donde él mismo preparaba en caso de detención los lugares que iba a pedir. Uh-huh. Iba a pedir ir o a Caballería como González Conti, o a donde había estado Bombernich, bueno, cosas así. Y en esas previsiones hay una página en particular, que es esa que ayer circuló, que tiene que ver en realidad claramente con quienes eran en ese momento operadores judiciales y operadores políticos, ¿no? Uh-huh. Ponce, Cecilia Pando, Villarroel. Digo esto también porque no es que a Villarroel se la menciona ahí como abogada. Villarroel no fue nunca abogada en juicios de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Su rol es un rol de lobby político muy distinto a lo que es la defensa jurídica.
Claro, acá estoy viendo esta página del cuaderno que vos mencionás, dice Victoria Villarruel, 2 renglones más abajo dice Cecilia Pando, teléfono, llamar y ver a Cecilia. Y bueno, y después sigue con otras anotaciones. Es decir, que ahí lo que se presume que estaban llevando adelante operaciones. Yo me acuerdo de la aparición en alguna de las audiencias de estos juicios de Cecilia Pando para provocar, para embarrar la cancha. Pero digo, se puede presuponer o imaginar, hay alguna hipótesis de que podría haber tenido algún tipo de rol activo, incluso entonces en lo que después fue la desaparición de Jorge Julio López. No, yo no me atrevería a decir eso, sí que son los documentos que aparecieron en esas búsquedas que realizábamos respecto de los grupos que querían impedir la continuidad de los juicios, ¿no? Ajá. Y que en ese momento sabíamos esto que vos recordás, que era tal cual en las audiencias. Bueno, acá vino a provocar 2 o 3 veces, nomás no le fue muy bien. La Plata es un lugar bastante beligerante en cuestiones de derechos humanos. Las 2 o 3 veces que quisieron venir a ver audiencia la pasaron muy mal, ¿no? De hecho, la primera vez que vino Pando, que fue en el juicio Bombarnich, la terminan expulsando de la sala porque, bueno, no aguantó, digamos, los diálogos con el movimiento de derechos humanos, que estaba muy activo ese día. Pero sí es importante ver que el rol que han cumplido, y digo, eso no es menor, de intentar socavar la legitimidad, lo han hecho persistentemente desde ese momento, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, hay presentaciones ante la CIDH del CELTIB, que es la agrupación que ella lidera, que con un discurso que prácticamente calcado del movimiento de derechos humanos, han realizado un montón de presentaciones hablando de presos políticos, por los genocidas presos, y denunciando la violación de sus derechos y garantías, ¿no? O sea, hay un falso lenguaje que disimula, digamos, que no es reivindicatorio del genocidio, pero bueno, esa fue la estrategia con la cual han llevado adelante esta tarea de deslegitimación, que, bueno, orada, y que a veces se queda pegado un sector democrático, pero muy nostálgico del primer ciclo de juzgamiento, queda pegado a eso, ¿no? Claro. Digo, el sector de la mirada de los demonios, para decirlo amablemente, que se enternece con el juicio a las juntas, pero que no ve con tan buenos ojos esta segunda etapa de juzgamiento, a veces ha quedado un tanto chiclosa la relación con estos grupos. Bueno, era esa la idea, poder visibilizar esto y tratar de hacer con esto un aporte también a la situación actual, ¿no? ¿Qué consecuencias crees vos, ya yendo un poquito al terreno político por Guadalupe, qué consecuencias crees que traería que una persona como Victoria Villarruel sea vicepresidenta de la Nación? Bueno, no, yo me niego todavía a pensar en ese escenario. De hecho, pienso dos cosas en realidad, pero bueno, hipotetizando. El 30% que en las PASO votó esta fórmula, claramente no es un 30% ni negacionista, ni reivindicador del genocidio, ni mucho menos, ¿no? Ahí hay otra demanda, ahí hay otras carencias de la democracia en cuanto a haber podido resolver necesidades y derechos de nuestro pueblo, y entonces, bueno, hay que apostar a que también cuando trascienden estas cosas y se difunden, se produce un conflicto. Hay muchos pibes y pibas que el año pasado se acercaron a la problemática por primera vez viendo 1985, por ejemplo. Bueno, y entonces ahí creo que hay mucho por hacer, ¿no? Desde el campo popular para denunciar, para mostrar cosas que por ahí nosotros sí sabemos, pero que no tienen por qué saberla la mayoría de la gente. Y por otro lado, confiar también que aun cuando desde el Estado ha habido discursos negacionistas, como lo hemos atravesado hace muy poco tiempo, digo,
un gobierno como Cambiemos que arrancó con todos sus diputados asumiendo con una bandera que decía no al curro de los derechos humanos, o no son 30.000. Y sin embargo nuestro pueblo tuvo enormes gestos de resistencia ante eso, ¿no? La marcha del 2x1 no sucedió hace tantos años, ¿no? Entonces, bueno, eso, no siempre los gobiernos, todos los sucesivos gobiernos democráticos que intentaron ahí gestionar la obediencia debida, el punto final, el indulto, el olvido, y nada de eso funcionó. Así que bueno, yo tengo esa confianza. Seguramente será un momento ríspido, como lo fue, más discreto, más prolijo, menos agresivo discursivamente, pero no muy diferente esa etapa que vivimos entre el 2015 y el 2019. Y Guadalupe, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Justamente sobre lo que pasó con el 2x1, que salió mucha gente, incluso de manera inorgánica, ¿no? Gente que estaba en su casa y vio que se estaba juntando gente y decidió salir también en defensa de la democracia y con las banderas de memoria, verdad y justicia. Pero ahora estamos viendo como un clima de cierta desmovilización, ¿no? No estamos viendo quizás manifestaciones de la magnitud que veíamos antes. Obviamente en el medio, hay que decirlo, hubo una pandemia. Por lo que decías recién, veo que vos crees que se puede volver a recobrar esa fuerza en la calle si en algún momento, en un escenario hipotético, alguien quisiera volver a hacer algo como el 2x1, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, tenemos como el deber de, ¿no? El optimismo de la voluntad es así. Bueno, por eso me parece que ahora nos queda un desafío por delante, que es cómo revertimos esto, que fundamentalmente es la desazón que nos produce también interpretar que hay un 30% de negacionismo, un 30% de oposición a las políticas de memoria, verdad y justicia, o que si lo extendemos un poco más sería el 60%. Claro. Creo que tenemos que poder distinguir, digamos, esto, ¿no? Cuáles son los reclamos a la democracia en general, creo, o los gobiernos en general que hay en este momento, al momento de elegir el voto, y poder separarlo de esto otro que para mí sigue siendo minoritario, pero bueno, también es cierto que las memorias están en permanente disputa, ¿no? Los juicios han sido una herramienta para esa disputa de sentido, y bueno, y tal vez hay que crear otras nuevas, o hay que recuperar algunas que hemos tenido, no dar por supuesto que las cosas, que una vez que las logramos ya están y listo, ¿no? Es difícil, pero bueno, es lo que nos queda ahora, ser parte de esa disputa. Tengo una pregunta que estoy casi seguro de que no vas a tener nada para responder, pero vos sabés que desde que leí primero en página 12 esta información que vos habías acercado, hay algo que no dejo de preguntarme, y tiene que ver con la información, ¿no? Estamos hablando de una persona que se vinculaba con Echecolatz, que iba a visitar a la cárcel a Norberto Cosani, que escribía un libro que se llamaba Yo Asumo, en el cual también reivindicaba todo lo que se había llevado adelante durante el terrorismo de Estado en la última dictadura. Y me acuerdo que en el juicio a Echecolatz estaba ahí Chicha Mariani durante todo ese juicio, sentada muy cerca tuyo, planteando lo que planteó durante toda su vida, que es que lo que ella quería era recuperar a su nieta, aclaran ahí. Y recuerdo incluso que cada vez que se moría algún represor, ella con pesar decía: se lleva los secretos a su tumba y se cierra una puerta más para poder encontrar a mi nieta, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una persona que nació en el 75, que es mucho más joven, que de hecho generacionalmente es de lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó la generación diezmada.
Lo que no puedo dejar de preguntarme es, ¿tendrá información ella? Digo, ¿contará con aquella información, con algo de esa información que siempre se pidió y que los represores siempre ocultaron y que tiene que ver con el destino de los pibes y las pibas que todavía no fueron encontrados? Yo no sé ella, creo que sí, que obviamente lo tienen. Hay un libro, Hijos e hijas de los 70, no sé si, que hay entrevistas a hijos e hijas de desaparecidos y de genocidas. Uh-huh. Y es muy interesante leer al hijo de Smart, uh-huh, que cuenta ahí, ¿no? De Jimmy Smart, tan conocido por todos nosotros. Sí. Bueno, y el hijo ahí cuenta que Jimmy, me permito decirle así porque ya a esta altura... Estamos hablando de quién fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ministro de gobierno y uno de los articuladores de todo lo que fue el Poder Judicial que seguimos padeciendo el día de hoy, porque el 90% de los nombramientos de jueces de la dictadura los hizo el lobby de Jimmy. Uh-huh. Y que después, bueno, se tradujo en Garabano, ministro de Justicia, que fue parte de su fundación, ¿no? Claro. Y no es casual que por eso al día de hoy Jimmy, a pesar de tener 4 condenas, 5 con una que tuvo ayer en el juicio Benavides a perpetua, al día de hoy no tenga ninguna firme, ¿no? Ahí digo como para evaluar el poder real de ese señor. Bueno, pero su hijo dice que él en un momento propuso que en el año 2050, creo que era, uh-huh, se diera a conocer la información sobre el destino de desaparecidos. Imagino que eso también incluye, porque no deja de ser una desaparición forzada, la de los niños y niñas apropiadas. Es decir, si propuso eso es porque la información está. Claro. Bueno, después te paso la página del libro, pero a mí me ha impactado mucho eso y varias veces lo hemos comentado, bueno... ¿no? Porque también muy livianamente se dice algo así, eso significa que la información está. Claro, claro. Qué fuerte. Guadalupe Godoy, te agradecemos muchísimo por haber conversado con Radio Caput. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Muy bien, hablábamos entonces con Guadalupe Godoy a propósito de una información. En este caso sí hay cuadernos, un cuaderno que usaba Miguel Osvaldo Echecolatz preparándose para el juicio por delito de lesa humanidad que le llevaron adelante en el año 2006, en donde bueno menciona Victoria Villarruel, Cecilia Pando, las cosas con las cuales, las personas con las cuales encontrarse, a dónde ir, dónde alejarse, etcétera. ¿Qué hacemos? Vamos a la segunda canción del día de hoy, que es de Billy Joel y que es Viena.